Así que le va a parecer extraño el nombre de este mensaje, pero este mensaje se llama Paidagogos. Dígale que está a su lado. Paidagogos, ¿verdad? ¿Paidagogos? Sí, paidagogos. ¿Qué es paidagogos? Usted se preguntará. Paidagogos, pastor, este pastor se volvió loco. ¿Qué está hablando? Pero paidagogos, hermanos, vamos a entender lo que es paidagogos. Es la palabra que Dios usa para nuestro tutor, para nuestro guía. De ahí viene la palabra pedagogo, ¿no? Que son los maestros. Pero la palabra paidagogos, que es el griego original, es mucho más profundo y es mucho más que solamente un tutor, que un guía, que un instructor. Así que conocer a Dios y su voluntad es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que sepamos. Dios no quiere que solamente tengamos conceptos religiosos, ¿verdad? Lo que Él quiere es que sepamos quién es Él, y Él ha puesto hay mucha riqueza en su palabra para poder conocerlo. Es más, de más está decir, pero lo voy a repetir, toda la palabra nos habla acerca de Él, toda la Biblia nos dirige hacia Él, hacia Cristo. Ahora, nada de lo que está escrito está escrito por casualidad. La Biblia entera, la Biblia nos enseña que está inspirada por Dios. Pero esa palabra inspiración significa, voy a poner un ejemplo, puede sonar hasta fuera de foco, pero de alguna manera se asemeja, ¿no? Como cuando un jefe está con un asistente y le dice, ven por favor, llama a su asistente y le dice, necesito que copies esto, y comienza a dictar. Le comienza a dictar. Lo que está haciendo es, el asistente solamente está copiando lo que su jefe le está diciendo, lo que esa persona le está diciendo que escriba es lo que ha escrito. Cuando la Biblia habla de que es inspirada por Dios, nos está diciendo de que toda la escritura ha sido dictada por Dios. Amén. Para que no quepa duda, porque hoy es increíble. Solamente existen 7 documentos, solamente por tomar un ejemplo, perdonen ustedes que salga, pero es increíble que solamente existen 7 documentos encontrados, creo que son 5 o 7, acerca de la apología de Sócrates, escrita por Platón. ¿Cuántos han escuchado? ¿Verdad? Ok. Y sin embargo existen más de 25.000 documentos que registran, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Tenemos muchos manuscritos. Y se quiere negar, el hombre se quiere empecinar en ir en contra de Dios, en contra de la palabra. ¿Qué comparación tienen 25 documentos con 7 documentos? Pero ¿por qué se ataca? ¿Por qué se quiere ir en contra de la palabra? Porque es la palabra de Dios. Y quien dirige este mundo no quiere que la palabra de Dios se dé a conocer. Nosotros estamos aquí para dar a conocer la palabra de Dios. Amén. Nosotros no estamos aquí no venimos solamente a hacer compañerismo, aunque hay compañerismo, ¿no? En la mañana yo estaba preguntando, ¿y qué de esta persona? ¿Por qué no está? No, es que ha salido un ratito, él va a llegar después. Y es importante, hay compañerismo, hay relación, hay amistad. Tiene que ser intencional nuestra amistad, pero no es la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí por la palabra, y como consecuencia tenemos amistad, tenemos relación. Como consecuencia somos hermanos, habitamos y somos parte de una familia, algo maravilloso que solo Dios puede hacer. ¿Cómo podía juntar Dios a una persona que puede ser totalmente contraria a otras personas y que sean amigos? Que sean de voluntades diferentes, pensamientos distintos, caracteres diferentes, y Dios los une, los junta en amistad. Amén. Y no solamente amistad, pero nuevamente, ¿no? El plan de Él, es decir, el plan de Dios es que nosotros le conozcamos verdaderamente y que aprendamos a descansar en Él. Quiero empezar en realidad hay un texto con el que se va a centrar el mensaje de hoy día, pero quiero empezar con Mateo 5:20. Y en Mateo 5:20, y voy a leer en 2 versiones, lo voy a leer en la traducción actual
del lenguaje actual, la Reina Valera. Voy a empezar con traducción lenguaje actual. Dice, yo les aseguro, dice, que si ustedes no son más obedientes que los fariseos, está hablando del Señor Jesús, a los fariseos y a los discípulos y a todos los que están en ese lugar, dice, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Esto debió haber sorprendido mucho a la gente que estaba alrededor del Señor Jesús. Voy a leerlo ahora en la traducción Reina Valera 60, que es una de las traducciones más populares que nosotros usamos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios o de los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? ¿Quiénes eran los fariseos, los escribas? ¿Quiénes eran esta gente? Esta gente no era cualquier persona. Imagínate a una persona buena, ellos eran probablemente 20 o 30 veces mejor que cualquiera. Gente llena de buenas obras, con buenos principios, con moral, con ética, cuidadosos, respetuosos, amantes de la naturaleza, amantes de la vida, amantes de hacer lo correcto y lo bueno. Ese era ese tipo de personas. Gente envidiable, ¿no? Gente que normalmente usaríamos nosotros como modelos a seguir. Gente que nosotros quisiéramos, como dice un dicho, ¿no? Cuando sea grande quiero ser como tú, ¿no? Gente que de alguna manera inspira a otros. Esos eran los fariseos y los escribas. Y el Señor Jesús está diciendo algo muy importante acá, porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor, o sea, si ellos eran un modelo que estaban en este nivel, un modelo extraordinario, y el Señor nos está diciendo, porque les está diciendo a los fariseos, les está diciendo a todos, a los escribas, a los celotes, a todos los que lo están siguiendo, a sus mismos discípulos, les está diciendo que si tu justicia no es mejor que la de ellos, no vas a entrar al reino de los cielos. Mucha gente en ese lugar consideraba a los escribas y a los fariseos como los que habían escalado en las cimas más altas de la ética, de la moral, de la bondad, de la piedad. Y quieren que te diga algo. Humanamente hablando, estas personas eran así, buenos, entre comillas, ¿no? Desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del hombre. Por eso, siempre el Señor Jesús rompe con estructuras. ¿Sabes lo que Él hace? Hay un globo religioso de mentira que no le permite ver al hombre. Todos hemos jugado con globos, ¿verdad? Los niños nos piden globos y cuando van a un restaurante, ay, quiero ese globo, ¿no? Y lloran por el globo, ya. Y por eso los restaurantes saben y ponen globos. Y a veces el globo, cuando los niños están ahí y están con el globo en medio, no te permite ver, te interrumpe, ¿verdad? Y así hay globos, pero globos religiosos que no nos permiten ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Y Jesús, hermanos, siempre, Él es el Señor, Él es Dios, hecho hombre, y Él ha venido para guiar al hombre, para dirigirlo, para que el hombre pueda entender lo que el hombre no puede ver, lo que el hombre no puede entender. Y lo que está haciendo está pinchando un globo religioso. Cuando se pincha el globo, puedes ver al otro lado, ¿verdad? Te permite ver. Entonces, para las multitudes fue una gran sorpresa recibir de las palabras del Señor Jesucristo cuando decía que si tu justicia no es mejor que la de ellos, no vas a entrar al reino de los cielos. Pero estos hombres eran los ídolos del momento. Es como que me digan, si tú no eres mejor que María de Calcuta, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Si tú no eres mejor que el Papa, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Lo voy a poner todavía más siglo XX. Si tus obras no son mejores que la del pastor, que la de tu líder que estás en la iglesia donde estás, no vas a entrar al reino de los cielos. El estándar es muy alto porque solemos pensar, nosotros solemos mirar y solemos juzgar de acuerdo a la apariencia. Nosotros juzgamos de acuerdo a lo que
se ve, pero no, nosotros no podemos ver lo que Dios ve. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ya pesó el corazón de cada uno. Y conoce perfectamente el corazón de los hombres. El gran problema que estos hombres tenían, gran problema, porque sí lo era un gran problema, es que ellos se creyeron la mentira de que eran buenos. Oye, pero si siempre han sido buenos. Oye, pero si yo nunca los vi hacer algo malo, ¿por qué dice que no son buenos? Si toda mi vida los vi haciendo cosas buenas. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento con las multitudes. Porque el Señor Jesús les está diciendo, si tus obras no son mejores que la de Él, tú no vas a entrar al reino de los cielos. ¿La puso difícil o la puso imposible? Yo creo que lo puso imposible. Siempre el Señor nos da en un extremo. ¿Sabe? Eso es como un balde de agua fría. ¿A cuántos de ustedes los han levantado alguna vez con agua fría? Yo espero que a ninguno, ¿no? Pero antiguamente, era una educación diferente también, ¿no? Pero mis padres no aguantaban pulgas, ¿no? Levántate a la 1, ¿no? Levántate a las 2, ¿no? El agua, ¿no? El flash del agua, así. Ya estoy despierto. Padres, sus hijos no se van a morir por si acaso si hacen eso con ellos. Amén. Así que a veces es bueno. Sí lo requiere, ¿verdad? Eso también es amor, por si acaso. Eso también es amor. Te apuesto que toda su vida se va a acordar. Un día mi padre me levantó. Cuando sea padre va a entender. Pero quiero volver al punto. Hermanos, Jesús está con ellos, está con las multitudes, está con los discípulos, está con los fariseos y los escribas, y los está poniendo a ellos de ejemplo. Eso pareciera, ¿no? Eso pareciera que a los fariseos les está diciendo y a los escribas, o sea que yo voy a entrar al reino de los cielos. No, porque ellos tampoco iban a entrar. Les dice, si no es mejor que la de ellos, no van a entrar. O sea, lo que está diciendo es que todo lo bueno que ellos han hecho durante toda su vida no vale, no sirve. Eso es duro. ¿Sabes por qué? Porque comienza a romper estructuras en nuestra mente de cómo hemos vivido, de cómo hemos caminado. Pero Señor, si yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy bueno. Hay gente peor que yo. Y ese es nuestro pensamiento, ese es el pensamiento que viene a nosotros. Estos fariseos y escribas eran enemigos de Cristo y de sus enseñanzas. Eran los más grandes opositores que él tenía. Pareciera que Jesús lo está haciendo, como contraviniendo contra ellos, pero en realidad Jesús los está amando. Porque ellos necesitan ver su problema, un problema que tienen, pero que no lo ven. Jesús les dice aquí a sus discípulos que lo que Él ha venido a establecer no excluye, no está excluyendo lo malo. ¿Cuántos saben que Él vino por pecadores? Entonces, el hombre, para entrar al reino de los cielos, tiene que ver primero su pecado. Si el hombre no ve su pecado, no puede venir a Dios a arrepentirse, porque no está viendo su pecado. Pero ¿cuál es el pecado del hombre? Algunos pueden pensar que el pecado del hombre, y conocemos como pecado aquello, ¿no? Robar, mentir, ser adúltero, ser un estafador, un engañador. Esos son los frutos del pecado. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que lo que Él ha venido a establecer no excluye lo malo, porque Él vino por pecadores, sino que lo que Él ha venido a establecer aún es mayor que todo lo que el hombre pueda creer que él puede hacer para bien. O sea, todo lo bueno que el hombre cree que hace no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Pero los fariseos y los escribas, ellos estaban cómodos en su posición, porque esa comodidad que ellos tenían les daba a ellos la posibilidad de poder cuestionar a otros, juzgar a otros, mirar el problema de otros. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Y qué dijo Jesús? A nadie juzguéis. ¿A cuánto debemos juzgar?
a nadie. Yo he sido un jugón de la patada, así con la cara bonita, de apariencia, mucho juicio en mi vida. ¿Saben por qué? Porque no entendía lo que el Señor dice cuando dice que a nadie debemos juzgar, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, dice. Es como cuando tú apuntas con el dedo hacia una persona, 3 te están apuntando a ti, son mayores los que te apuntan a ti, y uno como testimonio en el cielo, ¿no? Tú señalas a alguien y 3 dedos te señalan a ti. Porque cualquiera de nosotros puede estar en la misma falta o peor que está en la falta del otro. Más bien nuestra actitud hacia nuestros hermanos, hacia la gente que no entiende estas verdades, es mirarlos con compasión y ayudarlos, no condenarlos. El pecado, por si acaso, no se justifica, pero ayudamos a la persona a salir de su problema, un problema que no puede resolver por sí mismo. Ahora, el caso de los fariseos y los escribas, ellos se afanaban por conseguir la alabanza y el respeto, el aplauso de los hombres. Ellos buscaban que la gente los honre, que la gente los mire con esa imagen de gente correcta, de gente buena. Y ciertamente, dentro de nuestro espectro de la ley que el hombre ha desarrollado, eran gente buena, gente simplemente extraordinaria, de acuerdo al sistema, a lo que nos han enseñado. Y probablemente nunca los veías hacer cosas malas. Pero ellos tenían un problema. Tenían su propia justicia. Su propia justicia. Pero nosotros, los discípulos de Cristo, amén. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay acá? Los que están en proceso, los que están aprendiendo, todos. Nosotros no buscamos la alabanza de los hombres. Pero eso no significa que la gente no se va a emocionar contigo, porque van a pensar, wow, me encanta esta persona. Y es verdad, tú vas a denotar gracia, amor, respeto, carisma, puedes denotar sabiduría, incluso muchas cosas que son el resultado de tu comunión con Dios. Pero tú no lo haces porque quieres que la gente te mire, sino lo haces porque tu comunión con Dios genera ese comportamiento en ti. Pero es por gracia, viene por medio de Él. Nosotros, los discípulos de Cristo, debemos buscar la alabanza de Dios, pero por medio de la justicia que Dios ha establecido, que es Cristo. Y cuando hayamos hecho todo, diga conmigo todo. Es un largo camino, amén. Es bueno el camino, por si acaso. Es bueno, pero es largo el camino. Pero cuando hayamos hecho todo lo que Él nos ha encomendado, la Biblia dice que debemos de negarnos a nosotros mismos y decir, y esto va a sonar duro probablemente para muchos, siervos inútiles somos. Y solamente debemos confiar en la justicia de Dios. ¿No me cree? Lucas 17:10 lo dice de esta manera. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, dice ordenado significa todo lo que nos ha mandado, dice, decid, ¿qué dice? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero ¿cuál era el caso de los escribas y los fariseos que estaban engañados? ¿Cuál era la posición y la condición de ellos? Romanos 10:3 nos da una claridad de esto, porque nos dice, porque ignorando la justicia de Dios, ellos buscaban ser vistos por los hombres. Se habían acostumbrado a las loas, a los aplausos, al respeto, y no está mal que exista eso, pero ellos lo buscaban como una prioridad. Dice, porque ignorando la justicia de Dios
¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la obra de Jesús en la cruz por nosotros. La justicia de Dios es nuestra liberación de nuestra condición de miseria, de nuestra atadura. Porque ignorando la justicia de Dios, hablando de ellos, y procurando establecer la suya propia, cuando yo establezco mi propia justicia, estoy obviando a Dios. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Claro, porque el que busca su propia gloria, el que busca su propia justicia, no se puede someter a Dios, porque siempre va a buscar su beneficio. Ahora, vamos a ver con un poquito más de claridad la enseñanza que hace el Señor Jesús acerca de la ley que los escribas y los fariseos se jactaban de cumplir, pero vamos a ver cómo el Señor lleva esa ley a otro nivel. Continuamos ahí en Mateo 7 y voy a leer del 21 al 26 rápidamente. Dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿Quién se lo dijo? Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés es el que a quien Dios le dio la ley, pero la ley no fue dada por Moisés, la ley fue dada por Dios a Moisés. Moisés solamente hizo de interlocutor, ¿no? Él es el que trajo los mandamientos. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Qué dice? No matarás. Y cualquiera que matare, ¿qué dice? Será culpable de juicio. ¿Verdad? Eso dice la ley. ¿Saben? La ley es externa. La ley es externa. Es solamente trabaja con la parte externa del hombre. Pero el Señor trabaja con el hombre interior, con el verdadero hombre. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿cuántos de los que estamos acá nos hemos enojado? N veces. ¿Qué dice? ¿Será culpable de qué? De juicio. Culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Es decir, el concilio es una serie de hombres que van a deliberar sobre la persona. Dice, y cualquiera que le diga fatuo. Yo no le decía fatuo a mi hermano, porque primero no conocía esa palabra. ¿Fatuo? ¿Qué será eso? ¿No? Claro, ahora sí entendemos. Pero yo le he dicho cosas peores que fatuo. A primos, hermanos, amigos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Y aquí el Señor dice, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oye, un ratito, pero la ley dice no matarás. Esa es la ley. La ley está acá. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo va por encima. ¿Cuál es más riguroso? ¿La ley de Dios o la ley que está dando Cristo? La ley de Cristo es más rigurosa. ¿Cuál es más difícil? ¿Cumplir la ley natural o cumplir la ley de Cristo? La ley de Cristo. Porque, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo acá? Él está trayendo el verdadero sentido de lo que la ley dice verdaderamente, sino que ellos lo han interpretado porque como el hombre no puede mirar su corazón, no mira su propio comportamiento, y la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios, dice, ¿no? El Señor es el único que escudriña, conoce el corazón y escudriña los pensamientos, de acuerdo a Jeremías 17, versos 9 y 10. Pero acá, lo que nos está diciendo el Señor es que cualquiera que dice fatuo a su hermano, a veces yo le he dicho, oye, eres un ¿no? A mí me parece es un insulto peor. ¿Y qué dice? Que quedamos expuestos al fuego, al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, va más allá todavía. El Señor sigue siendo incisivo. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice,
no dice que dice, deja allí tu ofrenda, o sea, en el altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte, dice, de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigos? O tenemos gente que no nos cae bien, gente que rechazamos. Ya no voy a pedir que levante su mano, porque sé que todos van a levantar su mano. ¿O no? O ya hemos tenido. Yo sé que ahora usted quiere vivir una vida mejor y ya se puso a cuenta probablemente. Pero acá dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Por qué pronto? Porque tú no sabes si mañana vivirás. Porque si tú partes de esta tierra solamente con un problema con tu adversario, tú estás condenado directamente al infierno. Ay, pastor, de verdad que lo que estoy escuchando no solamente está rompiendo estructuras en mi mente, sino que de verdad que me parece que difícil es seguir al Señor. No, no es difícil seguirlo. Difícil es hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Él conoce nuestra condición. Él sabe qué podemos hacer y Él sabe qué no podemos hacer. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, el Señor no está añadiendo nada nuevo a la ley. Él está añadiendo lo que ya está, solamente que el hombre no ve cómo verdaderamente funciona la ley. Jesús nos muestra no solo la ley, Él nos muestra la plenitud de la ley. ¿Cuántos de ustedes de repente han visto algo y lo han visto a medias? Y luego cuando lo han visto completo, han dicho, ah, así era. Porque a veces vemos una parte, no, yo ya lo vi, dice, no. Pero cuando lo ves completo, ah, así era. Porque en parte veíamos y en parte no veíamos. Y lo que el Señor está haciendo acá es que Él nos está mostrando la plenitud de la ley como es verdaderamente, no como el hombre la interpreta a su manera. Y también Jesús nos está mostrando que la ley necesita ser cumplida en su cabalidad, es decir, en su totalidad. Algo que realmente es imposible para el hombre. La pregunta es, ¿por qué para el hombre es imposible cumplir la ley? Pastor, por si acaso yo cumplo la ley. No, no es cierto. No es cierto. Mi esposa sabe que yo me pasaba algunas luces rojas. En algún momento. Hace mucho tiempo. Menos mal que no está ella acá porque me va a decir Lili. No, en ámbar, ¿no? En ámbar ya para pasar a roja. No lo digo con orgullo por si acaso. No lo digo con orgullo porque no es para enorgullecerse. Pero esa es una ley natural de reglamento. Estamos hablando de una ley que es mucho más profunda, que ya está plasmada en el corazón del hombre. La ley que está plasmada en el corazón del hombre son los mandatos del Señor. No robar, no mentir, no dar falso testimonio, no codiciar, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre. Leyes que nosotros hemos conocido por años y que hemos tratado de cumplirlas. ¿Cuántos han tratado de cumplir la ley? Pero ¿cuántos saben que en algún momento han robado? No creo que acá no haya habido ningún ladrón. Ay, pastor, este pastor nos llama ladrón acá a todos. Sí, porque todos en algún momento han robado, consciente o inconscientemente. Te quedaste con el vuelto del pan, eres un ladrón. No lo devolviste, eres más ladrón. No, eres ladrón. El ladrón es alguien que hace algo que sabe que está mal y su conciencia, la palabra conciencia significa con conocimiento. Eres testigo en ti mismo que lo que estás haciendo está mal. Pero algo nos está mostrando Jesús que el hombre no está viendo y que Él está interesado. Recuerden que Él estaba hablando con las multitudes, Él está hablando con los fariseos, los escribas, Él está hablando con mucha gente, pero Él está enfocado en sus discípulos. Él está enfocado en ti. Él está enfocado en mí. Pero Jesús lo que nos está mostrando aquí no solamente es ello, nos está mostrando que la ley es espiritual. La ley fue dada por el Espíritu de Dios, pero lo espiritual funciona en lo
espiritual. ¿Qué significa eso? Que la fuente y origen de la ley es Dios. ¿Ustedes creen que Adán no podía cumplir la ley? Era el único que podía cumplirla, pero después de la caída de Adán, ningún hombre puede. Ningún hombre puede. El hombre, después de la caída, es decir, después que voluntariamente, porque hay que decirlo como es, rechazó a Dios y se separó de Dios, el hombre murió espiritualmente. ¿Qué significa muerte? Separación. Una persona que está muerta es una persona que está separada. Una persona que muere en lo natural, nunca más la vamos a volver o lo vamos a volver a ver. ¿Verdad? El hombre cuando murió fue separado eternamente de Dios y por lo tanto está muerto. Eso es lo que significa separado. Entonces Dios necesitaba enviar, antes que venga su Hijo Jesucristo, antes que venga Él, antes que venga el Cristo, Él necesitaba enviar el conocimiento de la ley, es decir, la ley, que ya le estableció en nuestros corazones, pero Él necesitaba enviarla. Pero la ley, hermanos, va a sonar mal lo que voy a decir para algunos, probablemente, pero el propósito de la ley no es que la cumplas, aunque sí. Ay, pastor, eso suena contradictorio, suena una contradicción. El propósito de la ley no es que tú cumplas la ley. El propósito de la ley es que tú conozcas tu condición. La ley nos hace ver nuestra condición. En Romanos 3:20 y en Romanos 5:20, vamos a verlo rápido. En Romanos 3:20, ¿qué es lo que nos dice? Y ahí nos va a mostrar el propósito de la ley. ¿Cuántos han? Acá no tenemos letrero de no fumar, tenemos que poner uno, ¿verdad? Sí, claro, está prohibido fumar, es por ley. Dice, ya que por las obras de la ley, o sea, el que cree, el que cumple la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, de Dios. Porque por medio de la ley, ¿qué es? ¿Qué nos permite la ley? Saber que somos pecadores. Yo no pequé conscientemente cuando tenía 7 años o 6 años. No recuerdo exactamente la primera vez que robé. Probablemente pequé antes, pero ese fue uno de los pecados más conscientes que yo tuve, el día que me quedé con el dinero del pan, con el vuelto del pan. Mi padre nunca me lo pidió. Yo pensé que esa fue la primera vez que yo pequé, pero en realidad lo único que ocurrió es que se manifestó mi naturaleza ese día. Ese día que yo cometí tal acto, lo que ocurrió en mí es que se manifestó una naturaleza con la que yo nací. Cuando la ley dice, vamos a Romanos 5:20, cuando la ley dice que es para el conocimiento del que el hombre sepa, que conozca su condición, Dios nos da la ley que nos sirve como normas, y de hecho que casi toda la cultura del mundo está sostenida por normas basadas en principios y valores cristianos, sacados de la palabra, sacados de la Biblia. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué es lo que hace la ley? Me informa mi condición. Cuando la Biblia dice, no robarás, me está informando que robar es un pecado. Pero Dios lo que me está diciendo es que tú eres un ladrón, vas a ser un ladrón. Cuando la Biblia dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Quién ama así a Dios? ¿Quién que nace en este mundo ama así a Dios? No se puede, es imposible. Cuando la ley dice, no mentirás, Dios sabe que vas a mentir, pero te informa. ¿Para qué te informa? Para que sepas lo que vas a hacer. ¿Qué significa eso? Que la ley nos va a mostrar todo lo que somos. Ahora, yo no cometí pecado el día en que comencé a pecar. Yo nací con esa naturaleza corrupta en mi ser. Por eso, el propósito de la ley
siempre fue mostrar la incapacidad que el hombre tiene para cumplir con ella, por una sola razón, porque el hombre nace separado de Dios. En Juan 15, versos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en ustedes o en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No podemos llevar fruto, dice. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es el árbol y nosotros somos las ramas. El que permanece en mí, es decir, si la rama está unida al árbol y yo en él, este llevará mucho fruto. Pero si no está unida, ¿qué fruto va a llevar? No puede, porque está separado. Y él lo dijo: separado de mí nada podéis hacer, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, esta respuesta, a través de la ley, el hombre debía buscar a través de las escrituras. Cuando Dios le dio la ley al hombre, los fariseos o la gente religiosa, cuando se lo dio a los judíos, ¿ellos qué hicieron con la ley? Buscaron cumplir la ley, buscaron establecerla en sus vidas y hacerlo como una norma de vida, y así lo hicieron. Pero ¿cuál fue el error de ellos? El error de ellos es que ellos buscaron cumplir la ley, pero no fueron conscientes, es decir, con ciencia en sí mismos, no fueron conscientes consigo mismos en darse cuenta: oye, Señor, tú me has dado una ley que yo no puedo cumplir. Eso fue lo que debió haber salido de ellos. O sea, tú me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer. Eso fue lo que la ley debía provocar en el hombre. Debía provocar que el hombre vea su condición. Pero obviamente, como este mundo está gobernado por un ser que es un mentiroso y es un engañador, que le hace creer al hombre que el hombre puede ser bueno, y por si acaso yo no estoy hablando en contra de las obras malas, en contra de las obras buenas que la gente puede hacer. No me refiero a eso, porque pueden haber muchas obras buenas, pero eso no cambia nada. El hombre, a través de la ley, debía darse cuenta de su condición y buscar a través de la escritura, es decir, de la palabra, cuál era la solución que Dios le había dado al hombre cuando el hombre se da cuenta que no puede cumplir la ley. Voy a ponerle un ejemplo sencillo. Mucha gente está esclava de una conducta, de un comportamiento, de una adicción, y no puede salir. Están atrapados, viven sus vidas, ellos saben que están mal en su corazón, pero disimulan y aparentan otra cosa. Esta respuesta que ellos necesitaban buscar, que era producto de la ley, aparece en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, pero sin la luz del Evangelio el hombre no puede verla. Por eso es que Juan 5, 39 y 40, por eso es que Jesús le dijo a ellos, a los escribas y a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cómo creían ellos que podían tener la vida eterna? Cumpliendo la ley. Pero ¿cuál era el engaño en ellos? Que ellos creían que podían cumplir la ley. ¿Se acuerdan que la mujer que fue encontrada en adulterio, a la que la iban a apedrear? Todos recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Todos iban a lanzarle las piedras a la mujer. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo la liberó? Voy a ponerle un contexto más claro. Primero, para los hombres. Aquel que no miró a una mujer nunca y adulteró con ella en su corazón, o sea, nunca la codició, que lance la primera piedra. Tuvieron que irse, ¿verdad? Claro, Jesús dijo: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Cuántas piedras le cayeron a la mujer? Ninguna. ¿Por qué? Porque todos ellos eran culpables. Todos ellos eran tan culpables como la mujer. Solo que la mujer, el problema que tenía se evidenció y salió a la luz. Pero en ellos no. ¿Qué fue lo más fácil? Huyeron del lugar, se fueron.
Porque cuando aparece la luz, las tinieblas huyen, desaparecen. Entonces Jesús les está hablando a ellos y les dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna. Es decir, ustedes creen que porque cumplen la ley van a ser salvos. Pero no, le está diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque la ley debería llevarnos a buscar un Salvador. Verso 40. Y el verso 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él sabe que ellos están muertos. Él sabe que ellos no pueden hacer nada por ellos mismos. Vamos a ver otro pasaje donde lo explica. Juan 20:31. Pero estas se han escrito, se refiere a toda la palabra, ¿no? De Génesis, Apocalipsis, toda la ley, toda la Escritura. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Que la ley debería llevarnos a mirar a Cristo. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta que se espera, que espera Dios de cada uno. Pero estas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo no tengo vida por cumplir la ley, porque no puedo cumplir la ley. ¿Cuándo es que yo tengo vida? Cuando creo en la obra de Él. Pero ¿cuándo puedo creer en la obra de Él? Cuando veo mi condición. Si yo no veo mi condición, yo no puedo venir a Él. Hay mucha gente que cree: le voy a hacer un favor a Dios, voy a ir a la iglesia el domingo, ¿no? Y ya, estamos cumpliendo con Dios. Y le dicen, ¿no? Señor, mira, yo voy a ir a la iglesia porque realmente te necesito, ¿no? Y somos hipócritas en nuestra mente y decimos: sí, pero Señor, tú sabes que tengo un trabajito el día miércoles, ¿no? Y voy a ir a la iglesia, pero necesito también que me negocien con el Señor, ¿no? O sea, mira, yo voy, pero yo también necesito que tú vengas, ¿no? Y hagas esto y aquello. No le conocen, no saben quién es Él. Pero saben, el Señor en su amor y en su misericordia permite que el hombre se acerque así. ¿Cuántos nos hemos acercado hacia el Señor? Todos, sin excepción, ¿no? Interesados, ¿no? Señor, y queremos, ¿no? Y queremos que el Señor sea como nuestro Aladino, ¿no? Como ese genio de la lámpara maravillosa que haga todo lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero no es así. Aún nosotros, los discípulos y creyentes de Cristo, también se nos recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda continuamente dónde debe estar puesta nuestra mirada. Veamos 1 Corintios 10:11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué significa eso? Que Dios usa su palabra no solamente para los nuevos, para los que están empezando, sino aún para los que están ya en Cristo. Y continuamente nos recuerda un ratito: acuérdate que si dejas de mirarle a Él, te vas a hundir como Pedro se hundió en el agua. No mires tus circunstancias. Entonces, la ley es espiritual, pero nosotros nacemos separados de Dios, no, sin capacidad de poder cumplirla. Todo aquel que dice y cree que cumple la ley es mentiroso y se engaña a sí mismo. Y probablemente es engañado por el sistema, porque como ustedes saben, el sistema ha creado un espectro de valores que nos hace ver a nosotros. Por ejemplo, yo no soy tan malo porque hay gente peor que yo. Y si yo creo que hay gente que es peor que yo, entonces yo no soy tan malo. Y si no soy tan malo, conclusión, soy bueno, porque hay gente que es peor que yo. Y de hecho que hay gente que hace más atrocidades de las que yo podría hacer, pero tenemos las mismas características. Entonces uno dice: no, yo no soy tan malo. Probablemente esta gente que hacía buenas obras de repente nunca hizo cosas malas, como por ejemplo cosas evidentes, como cometer adulterio, como robar, ¿no? Probablemente
lo hicieron de más joven, pero ya después, como dice, después se aislaron de esas cosas, pero el solo hecho de pensarlas, en el estándar de Dios dice, no robarás. Ya, pero ¿qué es lo que implica? Pero si yo codicio algo que no es mío, ya estoy fallando, ya estoy pecando, ya estoy adulterando. Si yo codicio a una mujer que no es mi esposa, ya estoy cometiendo pecado, ya estoy cometiendo adulterio ante los ojos de Dios. El estándar es mucho más alto. Todos estos hombres eran tan culpables como la mujer que fue encontrada en adulterio. Estaban en la misma condición. Entonces la ley es espiritual, pero nosotros nacemos separados de Dios cuando nacemos en este mundo. Por lo tanto, mirar la ley debería hacer que nosotros veamos nuestra condición. Pero el sistema hace que nosotros no miremos nuestra condición, sino que miremos, sí podemos. Tú puedes, campeón. Tú puedes. Tú puedes hacerlo. Y nos confundimos y pensamos que podemos ser buenos. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros veamos nuestra condición para ya no vivir por nuestra propia cuenta, sino vivir para Cristo. Por eso es que Pablo lo dijo, y voy a ir a Gálatas rápidamente, ya para ir terminando, Gálatas 2, del 19 al 21. Porque yo por la ley, dice, Pablo está hablando, él, y yo me identifico con Pablo. Yo espero que tú te identifiques con Pablo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Claro, porque la ley me acusa. La ley me dice todos mis pecados. La ley evidencia lo que soy. La ley me expone. Y Pablo, cuando entendió esto, dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué dijo esto? A fin de vivir para Dios, porque él sabe que si él se pone en la ley, está muerto. Pero si él se pone en Cristo, está vivo. Acá no puedo cumplir la ley. Acá cumplí toda la ley. ¿Cuándo hiciste eso? Es que no fui yo. Cristo la cumplió por mí. Y me regaló el cumplimiento, esa gracia, porque de hecho que el hombre para entrar al cielo necesita cumplir la ley, pero ninguno de nosotros puede hacerlo. Pero Cristo lo hizo. Y cuando Él cumplió la ley, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Él me dio la justicia de Él, es decir, el cumplimiento de la ley. Es como que alguien compró un boleto, ¿no? Es un boleto para entrar al cielo. Y Él es el merecedor de ese boleto porque Él cumplió toda la ley. Y Él agarra y me ve a mí totalmente incapacitado, muerto, y viene y se acerca y me dice, mira Billy, ¿ya te diste cuenta que no puedes hacer lo que... ¿Ya te diste cuenta que no puedes? Que no puedes salir de esto, que no puedes salir de aquello. ¿Ya viste tu condición? Y Él, permíteme a mí tomar tus pecados. Yo voy a pagar por esos pecados. Y yo te voy a dar a ti el boleto que es mío para que tú puedas entrar al cielo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Es maravilloso lo que Él hizo. Él me hizo merecedor del cielo cuando no soy absolutamente, ni un poro mío lo merece, ni un pelo mío lo merece. Y Él me regaló toda la plenitud que solamente Él podía cumplir, me la otorgó a mí. Y no acabó allí, me limpió, me lavó. O sea, yo me voy a ir, cuando vayamos al cielo, cuando cada uno de nosotros vayamos al cielo, vamos a ir conscientes de lo miserable que hemos sido en esta tierra. Y vamos a decir, realmente no merecemos estar en el cielo, pero vamos a estar allí. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo Billy Soberón para merecer eso? Nada. Fue solo la obra de Cristo y su amor por mí, un amor inmerecido, lo que me otorgó, lo que ahora puedo disfrutar en Él. Por eso es que Pablo en el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ahora que entiende, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, dice, la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió por demás. Pero la justicia no es por el cumplimiento, no es porque seas bueno, porque te portes bien. La justicia es solo por Cristo. Y recién vamos a empezar el mensaje. Pastor, ¿de verdad? No, denme solamente 2 minutos más. Dios envió la ley, hermanos, como un ayo, porque esto es importante entenderlo. ¿Qué es un ayo? Un ayo, algunas versiones de la Biblia traducen ayo como tutor, otros lo traducen como guía. Pero no hay una palabra única que pueda interpretar lo que significa la palabra paidagogos. De ahí viene la palabra pedagogía o pedagogo, que son los maestros. ¿Qué era un ayo o qué era un paidagogos? Como lo describe originalmente, de ahí viene el nombre raro del mensaje de hoy día. ¿Quién era? El ayo o el paidagogos era un esclavo en la sociedad romana que era puesto en una posición de autoridad sobre los hijos de su amo. Desde el momento en que cumplían 6 o 7 años, eran entregados a un paidagogos, a un tutor, un entrenamiento que los iba a entrenar, los iba a corregir, los iba a disciplinar, les iba a mostrar todo lo que ellos necesitaban ser mostrados, y esto era hasta que ellos llegasen a la madurez. Déjame decirte que el paidagogos tenía total, plena y absoluta autoridad sobre el muchacho, sobre el chico o la chica. Tenía absoluta autoridad sobre el muchacho que estaba siendo entrenado. O sea, él tenía la autoridad para castigarlo, tenía la autoridad para disciplinarlo, tenía la autoridad para corregirlo, tenía la autoridad para felicitarlo, era el que se encargaba de proveerle lo que necesitaba, solo hasta que el tiempo de madurez venga sobre ese niño. Porque si bien es cierto, el que lo entrenaba era un esclavo, pero el hijo era libre, es decir, era el amo. Pero mientras es niño, no puede portarse como amo, porque no entiende su condición. A un niño que juega, que está acostumbrado a jugar con videojuegos, por ejemplo, ¿no? Tú le das el título de propiedad de tu casa y te la venden en 5 patadas. Te la venden por 5 horas o por un mes de internet en una cabina. ¿Podría hacer eso un niño? Por supuesto, porque es inmaduro, no sabe, no entiende lo que tiene. Era necesario que el ayo o el paidagogos entrene a este muchacho. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, mas la Escritura lo encerró todo, Gálatas 3:22, bajo pecado, lo encerró. Esa palabra encerrar viene de prisión, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Aquí dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, lo encerró, o sea, la naturaleza del hombre es pecado. Sabemos que es así, ¿verdad? Pero antes que viniese la fe, es decir, nuestra mirada hacia Cristo, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, que la ley fue nuestro ayo, es nuestro entrenador, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro paidagogos, es decir, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿cuál era la función de este paidagogos, de este ayo, de este tutor, de esta guía que el Señor dejó?
que es la ley. La función era que nos muestre nuestra incapacidad para poder mirar a Cristo. Si el hombre no mira su condición, si el hombre no entiende su condición, no puede venir a Cristo. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo para poder buscar en Él el perdón que necesitamos. Verso 25 dice: pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo paidagogos. Es decir, una vez que el hombre entiende su condición, dejo lo que es de la ley para venir al Mesías, al único que puede salvarme y puede liberarme de lo que es una vida miserable, apartado de Él. Venida la manifestación del Salvador, ya el Paidagogos ya cumplió su propósito y se hace a un lado para que ahora la plenitud del Padre, por medio de Jesucristo, entre a nuestras vidas y ocupe su rol. Lo que le voy a decir es una verdad espiritual. Nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Significa eso que no debemos cumplirla? Sí. El estándar que Jesús nos dio es que en la gracia el cumplimiento de la ley es mucho más elevado, porque no solamente es externo, no es una apariencia, sino viene del corazón, porque el Señor trabaja de adentro hacia afuera, no al revés. Una vez que el hombre entiende su condición delante de Él, Dios puede venir y la ley se hace a un costado para que Cristo tome el señorío, el liderazgo, no sé cómo llamarlo, pero tome la autoridad plena. El señorío es la palabra correcta sobre la vida de esa persona. Por eso es que en el verso 26, y con este concluyo, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo por medio de Cristo Jesús. Amén.